Amor prohibido capítulo 16. Kuchiki soltó un pequeño suspiro mientras seguía caminando junto a Kanai. Y entonces dijo en voz baja: Kanai, por favor evita llamarme así en público. Ella entendió inmediatamente. Capitán Kuchiki, ¿verdad? Issei asintió levemente. No quiero llamar la atención innecesariamente. Kanai observó unos segundos al castaño antes de sonreír apenas. Entendido, Issei. Aquello hizo que él relajara un poco la expresión. Porque honestamente, quería mantener su vida escolar lo más normal posible. O al menos tan normal como podía alguien que lideraba un escuadrón especial, ocultaba una relación secreta con una demonio, y se infiltraba en mansiones por las noches. Las clases comenzaron poco después. Kanai fue a física. Mientras Issei Kuchiki supuestamente debía estar en deportes. Supuestamente. Porque en realidad, el heredero Kuchiki estaba escondido dentro de la bodega del gimnasio junto a cierta pelirroja. Rias Gremory reía bajito mientras Issei la abrazaba cerca de él. La tensión de la mañana parecía desaparecer cada vez que estaban solos. Rias, esto técnicamente sigue siendo horario escolar. La pelirroja sonrió divertida. Y aún así viniste. Daño crítico nuevamente. Issei soltó una pequeña risa resignada. Porque no podía negarlo. Literalmente había escapado de deportes apenas recibió el mensaje discreto de Rias. Ahora ambos permanecían escondidos entre cajas y material deportivo, disfrutando simplemente de poder hablar tranquilos unos minutos y lejos de todos. Rias apoyó suavemente la frente contra el hombro de Issei mientras seguía riendo bajito. Tu cara cuando Kanai te llamó capitán fue adorable. Issei cerró los ojos un segundo. Casi me da un infarto. Rias volvió a reír. Y honestamente, aquellos pequeños momentos secretos comenzaban a convertirse en lo favorito de ambos. Issei Kuchiki soltó una pequeña risa baja mientras mantenía a Rias Gremory cerca de él. Y entonces habló con aquella voz elegante y peligrosamente coqueta que últimamente usaba solo con ella. Señorita Gremory, en lugar de hablar de esos temas. Sus ojos dorados se suavizaron apenas. ¿No debería darme más cariño? Rias levantó ligeramente una ceja divertida. Mientras Issei continuaba hablando con absoluta formalidad, pero claramente provocándola. Después de todo, usted es una demonio. Acercó apenas más su rostro al de ella. ¿No debería intentar seducirme? Silencio. Rias Gremory literalmente sintió que el corazón le dio un golpe fuerte. Porque el problema con Issei era que decía cosas increíblemente románticas y coquetas con una calma elegante totalmente injusta. Rias entrecerró ligeramente los ojos mientras sonreía. ¿Así? Entonces apoyó suavemente sus manos sobre el pecho del castaño. Y dime, Romeo. Se acercó apenas más. ¿Ya estás cayendo en la tentación de esta demonio? Issei sostuvo su cintura con delicadeza mientras sonreía apenas. Creo que hace tiempo perdí contra usted, señorita Gremory. Rias se puso completamente roja otra vez. Y honestamente, el heredero Kuchiki estaba descubriendo demasiado rápido cómo hacerla perder la compostura. Issei Kuchiki se acercó apenas un poco más con aquella sonrisa elegante que siempre lograba poner nerviosa a Rias Gremory. Señorita Gremory, creo que está perdiendo contra su propio juego. Rias cruzó los brazos intentando actuar orgullosa. ¿Y eso por qué? Issei inclinó ligeramente la cabeza con calma refinada. Porque cada vez que intento coquetearle, usted termina más nerviosa que yo. Golpe directo. La pelirroja se sonrojó inmediatamente. Eso no es verdad. El castaño soltó una pequeña risa baja. Y honestamente, la parte peligrosa no era lo que decía. Era la forma en que lo decía. Tranquilo, educado, elegante, y como si cada palabra estuviera cuidadosamente pensada solo para ella.
Rías terminó ocultando parcialmente el rostro con una mano mientras murmuraba: odio que seas tan encantador. Issei sonrió apenas. Curioso, porque a mí me encanta que te pongas así conmigo. Issei Kuchiki notó discretamente que una de las medias de Rías Gremory había bajado un poco. Y antes de que ella siquiera reaccionara, él se inclinó lentamente frente a ella. Rías parpadeó sorprendida. Porque Issei, con la misma delicadeza elegante de siempre, acomodó cuidadosamente la media en su lugar como si fuera un caballero de otra época. El gesto fue tan natural, tan respetuoso, que por un segundo la pelirroja simplemente lo observó en silencio. Y entonces, Issei Kuchiki levantó lentamente la mirada hacia ella. Sus ojos dorados ya no tenían sarcasmo ni bromas, solo ternura sincera. Y habló suavemente. ¿Sabes? Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Eres una demonio, y mi enemiga natural. Rías sintió el corazón acelerarse otra vez. Porque la forma en que él la miraba ahora era completamente honesta. Pero en estos momentos, Issei sostuvo suavemente una de las manos de Rías. ¿Se podría decir que me tienes a tus pies, Rías? No sonó dramático, ni exagerado. Sonó como alguien que realmente aceptó que se enamoró. Completamente. Y aquello hizo que Rías Gremory se quedara totalmente roja mientras lo veía arrodillado frente a ella con esa expresión tan cálida. Porque honestamente, ningún demonio la había hecho sentirse tan querida como aquel enemigo natural. Issei Kuchiki mantuvo suavemente la mano de Rías Gremory entre las suyas. Y entonces, con una elegancia tranquila casi imposible de ignorar, besó levemente el dorso de su mano. El gesto fue corto, delicado, respetuoso, pero para Rías fue devastadoramente romántico. Issei levantó apenas la mirada hacia ella y sonrió suavemente. Creo que terminé cayendo en los juegos de seducción de esta bella demonio. Rías literalmente sintió que el corazón iba demasiado rápido ahora. Porque el problema con Issei era simple. Él decía las cosas más románticas posibles, como si fueran completamente normales. La pelirroja intentó mantener algo de dignidad. Lo intentó. Tú eres el que empezó a coquetear. Issei inclinó apenas la cabeza con calma elegante. Y aún así fui derrotado fácilmente. Rías se cubrió parcialmente el rostro completamente sonrojada. No puedes decir esas cosas con esa cara tan tranquila. El castaño soltó una pequeña risa baja. Y entonces se levantó lentamente frente a ella. ¿Entonces debería ponerme nervioso? Rías lo miró unos segundos. Y honestamente, ver al orgulloso heredero Kuchiki completamente enamorado de ella seguía sintiéndose irreal. Así que simplemente tomó su corbata y lo acercó un poco más. No, pequeña sonrisa. Me gusta verte así conmigo, Romeo. Rías Gremory tomó suavemente la corbata de Issei Kuchiki y lo acercó nuevamente hacia ella. Y entonces lo besó. Fue un beso lento, cálido, lleno de sentimientos que ya ninguno de los dos estaba intentando ocultar. Cuando se separaron apenas, Rías mantuvo la frente apoyada contra la de él. Y por primera vez desde que comenzaron aquella relación secreta, decidió hablar completamente desde el corazón. Issei. Su voz salió más vulnerable de lo normal. No quiero casarme con Riser. El castaño la observó en silencio, escuchándola atentamente como siempre. Rías bajó un poco la mirada. Antes pensaba que simplemente odiaba la idea del matrimonio arreglado. Pequeña pausa. Pero luego te conocí. Sus dedos sujetaron apenas más fuerte la camisa de Issei. Y entendí que no era solo eso. El corazón del heredero Kuchiki se aceleró un poco al escucharla. Rías continuó hablando lentamente. Honestamente, desde la primera vez que hablé contigo, una pequeña sonrisa nerviosa apareció en sus labios.
No pude evitar compararte con Riser. Issei abrió apenas más los ojos. Y mientras más te conocía. Rias levantó lentamente la mirada hacia él. Sus ojos azules estaban completamente llenos de sinceridad. Más claro se volvía que tú eras exactamente mi tipo de hombre. Silencio. El castaño literalmente se quedó quieto escuchándola. Porque Rias no estaba coqueteando ahora. Estaba confesándose de verdad. Ella soltó una pequeña risa suave y avergonzada. Eres amable, elegante, ¿me escuchas? Me haces sentir querida. Sus mejillas se pusieron rojas otra vez. Y hablas como un príncipe salido de un cuento de hadas ridículamente romántico. Eso hizo que Issei sonriera apenas. Pero Rias todavía no terminaba. Se acercó un poco más a él y susurró. Me enamoré de un humano. Sus ojos no se apartaron de los de él. Y honestamente. Pequeña sonrisa cálida. No quiero dejar de hacerlo. Por un instante. Issei Kuchiki no supo qué responder. Porque después de toda la sangre, culpa, y oscuridad que cargaba. Todavía había alguien mirándolo como si realmente fuera su príncipe de cuento de hadas. Rias Gremory terminó sentándose lentamente sobre el regazo de Issei Kuchiki dentro de la pequeña bodega del gimnasio. Sus brazos rodearon suavemente el cuello del castaño mientras lo miraba fijamente. Ya no parecía la orgullosa heredera demonio por unos momentos. Solo una chica enamorada y cansada de todas las expectativas sobre ella. Entonces habló bajito. ¿Qué pensarías, si te pido que huyamos tú y yo solos, Romeo? Silencio. La pregunta tomó a Issei completamente por sorpresa. Porque la forma en que Rias lo dijo. No sonó como una broma. Sonó como un deseo real. El castaño la sostuvo suavemente por la cintura mientras la observaba en silencio unos segundos. Y honestamente. Una parte de él sí podía imaginarlo. Lejos del clan, lejos del inframundo, lejos de las obligaciones, viviendo simplemente como Issei y Rias. Sin títulos. Sin guerras. Sin promesas arregladas. Solo ellos. Pero entonces. Issei Kuchiki sonrió con aquella ternura melancólica que tanto desarmaba a Rias. Pensaría. Sus dedos acariciaron lentamente la espalda de ella. Que es una idea peligrosamente tentadora. Rias bajó apenas la mirada. Y entonces Issei continuó. Pero también pensaría que tú mereces algo mejor que vivir escondiéndote del mundo conmigo. La pelirroja frunció ligeramente el ceño. ¿Y si no me importa? Issei soltó una pequeña risa suave. Entonces definitivamente esta demonio logró seducirme demasiado. Rias sonrió apenas. Pero el castaño volvió a ponerse un poco más serio. No frío. Solo honesto. Rias. Sus ojos dorados se clavaron suavemente en los de ella. No quiero que abandones tus sueños por mí. Pausa. Y tampoco quiero huir de todo contigo solo porque el mundo nos lo pone difícil. Aquellas palabras hicieron que Rias lo mirara en silencio. Porque incluso enamorado. Issei seguía pensando primero en ella antes que en sí mismo. Y honestamente. Eso solo hizo que lo amara todavía más. Amor prohibido capítulo 11 Lugar secreto Issei Kuchiki sostuvo suavemente la cintura de Rias Gremory mientras la miraba directamente a los ojos. Y entonces habló con una calma tan sincera, que hizo temblar ligeramente el corazón de la pelirroja. Solo dímelo. Sus dedos se cerraron apenas alrededor de la mano de ella. Y levantaré mi katana contra tu destino. Silencio. No sonó como una amenaza vacía. Porque Rias sabía perfectamente algo aterrador. Si alguien intentaba obligarla, Issei Kuchiki realmente pelearía contra el mundo entero por ella. La pelirroja abrió apenas los labios para responder. Pero entonces, una voz masculina se escuchó fuera de la bodega. Es raro que Kuchiki se sienta mal. Era un profesor acercándose por el gimnasio. Pero la verdad no me molesta. Es un estudiante ejemplar. Los pasos comenzaron a acercarse más.
Ahorita mismo debe estar ocupado recuperándose o ayudando a alguien, no creo que esté escondido. Silencio absoluto dentro de la bodega. Rias Gremor y Issei Kuchiki se miraron inmediatamente. La puerta principal estaba cerca. Y la puerta de emergencia también seguía libre. Pero antes de moverse, algo cruzó la mente de Rias. Un recuerdo. Un viejo departamento de la familia Gremori en el Distrito Sur. Departamento 505. Un lugar donde ella vivió brevemente durante secundaria. Poco conocido. Prácticamente olvidado. Y al que casi nadie iba nunca. Perfecto. Demasiado perfecto para encuentros secretos entre amantes. Rias volvió rápidamente la mirada hacia Issei y susurró. Ya sé dónde podemos vernos sin escondernos aquí. El castaño inclinó apenas la cabeza, mientras afuera los pasos seguían acercándose. HM. Rias sonrió apenas, todavía sentada sobre él. Tengo un lugar secreto, Romeo. Y honestamente, la idea de tener un sitio solo para ellos dos hizo que ambos se pusieran peligrosamente felices. Rias Gremori le dio rápidamente la ubicación del departamento a Issei Kuchiki mientras escuchaban los pasos acercándose cada vez más. Distrito Sur. Edificio antiguo. Departamento 505. Su escondite secreto. Después de eso, la pelirroja activó discretamente un pequeño círculo mágico bajo sus pies. Antes de desaparecer, tomó suavemente el rostro de Issei y le dio un beso corto. No llegues tarde, Romeo. Y desapareció rumbo al club de ocultismo. Un segundo después, Issei Kuchiki salió silenciosamente por la puerta de emergencia de la bodega justo antes de que el profesor entrara. Como siempre, invisible, elegante, y absurdamente bueno escapando de situaciones sospechosas. Las clases continuaron normalmente. O al menos aparentemente normales. Porque mientras el resto de estudiantes seguían con sus actividades, Kanai no dejaba de observar a Issei. Algo en él había cambiado. Ella podía notarlo. Más relajado. Más distraído. Y extrañamente feliz. Finalmente, durante un momento tranquilo, Kanai suspiró y habló. Issei, necesito decirte algo importante. El castaño levantó la mirada hacia ella. Y honestamente, eso lo puso un poco nervioso. Porque había algo que él no podía permitirse revelar jamás. No podía contarle sobre Rias Gremori. Porque Kanai odiaba profundamente a demonios, ángeles caídos, y muchas criaturas sobrenaturales. Un odio nacido de años dentro del clan Kuchiki. Y Issei sabía perfectamente algo aterrador. Si Kanai descubría aquella relación secreta, se lo diría a Tadashi Kuchiki o al padre de Issei. Y ellos probablemente intentarían matar a Rias. Solo imaginarlo hizo que el corazón del castaño se tensara ligeramente. Pero entonces, Kanai habló finalmente. No quiero casarme contigo. Silencio. Issei parpadeó apenas sorprendido. Y Kanai continuó antes de que él dijera algo. Te quiero muchísimo, Issei. Pequeña sonrisa triste. Pero no de esa manera. Aquello hizo que el castaño relajara ligeramente los hombros. Porque ahora entendía. Kanai bajó apenas la mirada. Siempre te vi más como. Pequeña pausa. Un amigo importante. Después sonrió un poco más cálidamente. Y a veces como un hermanito menor al que tengo que cuidar porque se mete en demasiados problemas. Drake soltó una carcajada inmediata. Tenka también comenzó a reír. Mientras Issei Kuchiki simplemente suspiró con resignación. Eso fue innecesariamente específico. Kanai sonrió divertida por primera vez en toda la conversación. Y honestamente, aquella confesión quitó un enorme peso del corazón de ambos. Issei Kuchiki escuchó la confesión de Kanai en silencio unos segundos. Y después, simplemente sonrió. Una sonrisa genuina. Ligera. Feliz. Me alegra que vivas tu vida, Kanai.
Ella parpadeó un poco sorprendida por la tranquilidad con la que lo tomó. Pero entonces Issei añadió con tono relajado. Ya era hora, ¿no crees? Pequeña pausa. Eres muy lenta a veces. Kanai lo miró completamente indignada. Lenta. El castaño soltó una pequeña risa baja. Y honestamente, aquella reacción relajada dejó claro algo importante. Él nunca quiso obligarla a sentirse atrapada por aquel compromiso. Kanai suspiró resignada mientras negaba con la cabeza. Definitivamente creciste demasiado. Eso intento. Ambos siguieron caminando tranquilamente por los pasillos de la preparatoria. Y como siempre, los murmullos alrededor de Issei Kuchiki continuaban. Porque dentro de Kuo, el heredero Kuchiki ya tenía cierta reputación absurda. El príncipe europeo de Kuo. Las alumnas susurraban sobre su elegancia, su cabello, su forma de hablar, y cómo parecía salido de una película romántica extranjera. Algunas incluso se sonrojaban solo al verlo caminar. Kanai observó aquello y suspiró. No entiendo cómo sobrevives a tanta atención. Issei respondió con absoluta calma, ignorándola elegantemente. Respuesta tan Kuchiki que dolía. Pero entonces, 5 chicos se acercaron caminando algo nerviosos. Aunque esta vez no parecían inseguros ni escondidos como antes. Eran 5 estudiantes considerados frikis por gran parte de la escuela. Los mismos a quienes Issei había ayudado anteriormente. Defendiendo de abusos, ayudándolos a entrenar, y dándoles confianza poco a poco. Ahora caminaban más derechos, más seguros de sí mismos. Uno de ellos habló primero algo nervioso. Kakuchiki-senpai. Issei se detuvo inmediatamente y los miró con tranquilidad. Buenos días. Los 5 literalmente se emocionaron porque el príncipe de Kuo les respondió normalmente otra vez. Otro de ellos habló más animado. Senpai. Entramos al club de Kendo como nos recomendó. Kanai levantó ligeramente una ceja sorprendida. Porque ver a Issei involucrándose así con otros estudiantes seguía siendo raro para alguien entrenado como asesino del clan Kuchiki. Mientras tanto, Issei Kuchiki sonrió apenas orgulloso. Me alegra escuchar eso. Y honestamente, ver cómo esos chicos habían ganado confianza gracias a él demostraba perfectamente algo que Ries ya había entendido. El verdadero Issei actual era alguien que quería proteger y ayudar a otros. Issei Kuchiki notó entonces que una de las chicas del pequeño grupo sostenía un manga contra su pecho. Y en lugar de ignorarlo o burlarse como muchos otros estudiantes hacían, simplemente se inclinó un poco hacia ella con curiosidad genuina. Aquella calma amable tan natural en él hizo que la chica se pusiera nerviosa inmediatamente. Issei sonrió suavemente. Curioso. Miró la portada del manga con interés real. Dime, ¿de qué trata? La chica literalmente se congeló unos segundos. Porque el famoso príncipe de Kuo estaba hablándole normalmente, y además mostrando interés en algo que normalmente otros criticaban. Los demás chicos frikis también quedaron sorprendidos. Uno incluso murmuró. Senpai realmente escucha a las personas. La chica tragó saliva nerviosa antes de responder. Es una historia de fantasía y aventuras. Issei mantuvo la atención completamente centrada en ella, sin prisa, sin juzgar, como si aquello realmente le interesara. Y honestamente, sí le interesaba, porque una de las cosas que hacía diferente a Issei Kuchiki era algo muy simple. Él hacía sentir importantes a las personas cuando hablaba con ellas. La chica comenzó a explicar el manga poco a poco, y conforme hablaba, su nerviosismo empezó a desaparecer, porque Issei escuchaba atentamente, hacía preguntas, y reaccionaba con interés sincero. Kanai observó aquello en silencio, y entonces suspiró levemente, porque esa era exactamente la razón por la que tanta gente terminaba admirando a Issei. No era solo por su apariencia.
Era porque trataba incluso a las personas más ignoradas, como si realmente importaran. La chica del manga abrió ligeramente más los ojos al escuchar eso. Porque normalmente cuando alguien popular veía sus mangas, solo recibía burlas o indiferencia. Pero Issei Kuchiki simplemente sonrió con aquella calidez tranquila tan característica de él. Elegante, sereno y absurdamente amable. Me agrada la descripción que me diste. Tomó suavemente el manga para observar mejor la portada. Y después añadió con naturalidad: lo compraré. Quiero leerlo. La chica literalmente se puso roja de felicidad. ¿En serio? Issei asintió con una pequeña sonrisa. Claro. Se nota que hablas de esta historia con mucho cariño. Aquellas palabras casi destruyeron emocionalmente al pequeño grupo friki. Porque él no solo fingía escuchar, realmente prestaba atención a las personas. Kanai observó la escena mientras cruzaba los brazos. Y honestamente, a veces olvidaba lo naturalmente encantador que podía llegar a ser Issei. Porque incluso cuando no intentaba impresionar a nadie, terminaba haciendo sentir especiales a otros. Pronto comenzaron nuevamente los murmullos alrededor de los pasillos. Ahí va el príncipe de Kuo. Kuchiki-senpai es demasiado amable. Es literalmente un caballero. Bonachon-senpai otra vez ayudando gente. Ese último apodo hizo que Kanai soltara una pequeña risa. Bonachon-senpai. Issei suspiró resignado. Sigo diciendo que ese apodo suena raro. Uno de los chicos frikis respondió inmediatamente. Pero le queda perfecto, senpai. Otro añadió emocionado. Usted siempre ayuda a todos aunque esté ocupado. El castaño desvió apenas la mirada algo avergonzado. Porque honestamente, nunca sabía reaccionar cuando la gente lo admiraba tanto. Y eso hacía todavía más fácil quererlo. Issei Kuchiki sonrió levemente mientras levantaba una mano y alborotaba suavemente el cabello del chico más joven. El gesto fue tan natural y cálido que el pequeño grupo prácticamente brilló de felicidad. Entonces Issei habló con tranquilidad. El agradecimiento es la memoria del corazón. Silencio. Aquellas palabras hicieron que Kanai levantara apenas la mirada sorprendida. Porque reconoció inmediatamente esa frase. La decía frecuentemente Tadashi Kuchiki. Pero no solo él. La persona que más usaba esas palabras era Sakura Kuchiki, la madre de Issei. Y por un instante, Kanai pudo notar perfectamente cuánto de Sakura seguía viviendo en él. No en la fuerza. No en el título de capitán. Sino en esa bondad tranquila que hacía sentir cómodos a otros. Mientras tanto, Issei volvió a hablar con serenidad amable. Bien, nosotros ya debemos retirarnos. Miró nuevamente al grupo de estudiantes. Cuídense, y siempre den lo mejor de ustedes, ¿sí? Los chicos asintieron emocionados casi al mismo tiempo. Pero entonces el castaño miró específicamente a la chica del manga y sonrió un poco más cálidamente. Cuando haya leído el manga, te diré mi opinión, ¿sí? La chica literalmente parecía a punto de desmayarse de felicidad. Ese sí, Kuchiki-senpai. Y entonces, Issei Kuchiki comenzó a alejarse junto a Kanai mientras movía ligeramente la mano en señal de despedida. Aquella imagen, elegante, tranquila, y absurdamente amable, hizo que varios estudiantes alrededor suspiraran otra vez. Uno murmuró: definitivamente parece un príncipe. Mientras otro respondió: no, se siente más como un superhéroe amable escondido en una preparatoria. Kanai caminó unos momentos en silencio junto a Issei Kuchiki. Pero finalmente habló con una voz más suave de lo normal. ¿Sigues usando las frases de tu madre, a pesar del tiempo? El castaño no respondió inmediatamente. Y aquello por sí solo hizo que Kanai entendiera que había tocado algo importante. Pasaron varios segundos antes de que Issei finalmente hablara.
Su voz salió tranquila, pero cargada de una nostalgia cálida. Mi madre era la persona más amable que haya conocido. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No triste, solo melancólica. A veces pienso que ella sigue a mi lado, ¿sabes? Kanai lo observó en silencio. Y honestamente, podía entender perfectamente por qué tanta gente veía a Sakura reflejada en él. Porque aunque Issei había sido entrenado para convertirse en un arma, la bondad de su madre nunca desapareció completamente. El castaño levantó apenas la mirada hacia el cielo visible desde las ventanas del pasillo. Cuando ayudo a alguien. Pequeña pausa. O cuando intento ser amable incluso con personas difíciles. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Siento que ella estaría orgullosa de mí. Aquellas palabras golpearon directamente el corazón de Kanai. Porque ella recordaba perfectamente a Sakura Kuchiki. Una mujer cálida. Paciente. Y probablemente la única persona capaz de suavizar a toda la familia Kuchiki solo con una sonrisa. Kanai soltó un pequeño suspiro. Tu madre odiaría verte cargar tanta culpa tú solo. Issei sonrió apenas. Y respondió con sinceridad tranquila. Por eso intento parecerme más a ella, y menos al antiguo capitán Kuchiki. Silencio. Pero aquella frase dejó algo muy claro. Issei Kuchiki no estaba intentando convertirse en alguien perfecto. Solo estaba intentando convertirse en alguien de quien su madre pudiera sentirse orgullosa. Amor prohibido capítulo especial. El regreso del capitán sádico. Issei Kuchiki todavía mantenía aquella expresión tranquila después de hablar sobre su madre. Pero entonces, algo llamó su atención. Desde el segundo piso del edificio escolar, Shinobi, Irina Shidou y Asia Argento los observaban. Y había algo extraño. Muy extraño. Ninguna estaba hablando. Ninguna sonreía. Ni siquiera Irina. El ambiente alrededor de ellas se sentía pesado. Entonces Issei bajó lentamente la mirada. Y lo vio. En las manos de Asia Argento había un ori blanco. Con el emblema Kuchiki. Silencio absoluto. El corazón de Issei se tensó inmediatamente. Porque reconoció perfectamente aquel ori. Y porque el trío sagrado solo llevaba esa vestimenta en situaciones importantes relacionadas directamente con el clan. Kanai también lo notó. Su expresión cambió casi al instante. No puede ser. Mientras tanto, Issei Kuchiki ya había dejado de verse relajado. No parecía asustado, pero sí completamente alerta. Porque entendió algo inmediatamente. Algo malo había sucedido. Muy malo. Shinobi habló primero desde arriba con aquella voz firme y estoica. Capitán Kuchiki-sama. Irina bajó apenas la mirada. Y Asia sostuvo el ori un poco más fuerte contra su pecho. Eso fue suficiente para confirmar las sospechas de Issei. El castaño dio un paso al frente. Y por primera vez en todo el día, aquella calidez tipo Superman desapareció ligeramente de su rostro. Ahora volvía a verse como alguien entrenado para enfrentar tragedias. ¿Qué ocurrió? Issei Kuchiki soltó un pequeño suspiro apenas recibió el ori blanco. Y sin decir una sola palabra, se lo colocó debajo del uniforme negro de la preparatoria. El símbolo Kuchiki quedó parcialmente visible. Aquello solo podía significar una cosa. El heredero acababa de dejar de ser un estudiante normal. Ahora volvía a ser Capitán Kuchiki. El ambiente alrededor cambió inmediatamente. Los estudiantes cercanos comenzaron a guardar silencio sin entender exactamente por qué. Porque la presencia de Issei, de pronto se volvió más pesada, más seria, más peligrosa. Entonces el castaño comenzó a caminar hacia la salida de la preparatoria. Detrás de él iban Shinobi, Irina Shidou, Asia Argento y Kanai. Todas completamente serias. Y entonces, Issei Kuchiki levantó lentamente una mano. Un brillo espiritual apareció a su lado. Y poco después, Tenka Goken fue invocada.
La katana apareció elegantemente en su mano antes de acomodarla en su cintura con absoluta naturalidad. Como alguien que llevaba toda la vida preparándose para matar. Desde un salón del segundo piso. Rias Gremory observó todo por la ventana. Y su corazón se tensó inmediatamente. Porque acababa de notar algo aterrador. La calidez tranquila de Issei había desaparecido. Ahora caminaba con una calma distinta. La de un soldado entrando a una misión. Akeno también lo notó. Ara. Incluso ella dejó de sonreír ligeramente. Ese ambiente. Mientras tanto. Afuera de la preparatoria. Zenobia finalmente habló mientras seguían caminando. Su voz fue firme y directa. Cocabiel. El nombre hizo que el aire pareciera volverse más pesado. Es el nombre del caído que atacó varios humanos a las afueras de Kuo, Capitán Kuchiki. Silencio. Issei Kuchiki no respondió de inmediato. Pero sus ojos dorados cambiaron apenas. Fríos. Concentrados. Analíticos. Kanai continuó hablando. 3 muertos. 7 heridos. Todos civiles. Irina bajó apenas la mirada con molestia. Asia sostenía nerviosamente las manos contra su pecho. Y Zenobia terminó diciendo. El clan ordenó eliminación inmediata. Aquellas palabras normalmente habrían provocado una respuesta automática del antiguo Issei. Eliminar. Ejecutar. Terminar la amenaza. Pero ahora. El heredero Kuchiki guardó silencio unos segundos antes de preguntar algo diferente. ¿Hay sobrevivientes graves? Las 4 chicas lo miraron. Porque incluso en medio de una misión. Su primera preocupación seguían siendo las víctimas. Asia respondió suavemente. Sí, 2 niños están heridos. Y eso. Hizo que algo peligroso brillara por un instante en la mirada de Issei Kuchiki. Mantuvo aquella expresión seria mientras escuchaba el reporte completo. Pero cuando escuchó sobre los niños heridos, su mirada cambió ligeramente. Más intensa. Más decidida. Entonces habló con firmeza tranquila. Bien, Kanai, transpórtanos de inmediato. Kanai asintió inmediatamente. Mientras tanto, Asia Argento, Zenobia e Irina Shidou permanecieron cerca del castaño completamente preparadas. No parecían simples estudiantes. Parecían un verdadero escuadrón militar esperando órdenes. Kanai comenzó rápidamente un hechizo de transporte. Círculos mágicos blancos aparecieron bajo los pies del grupo mientras el viento espiritual empezaba a agitar sus uniformes. Y por un instante, Issei Kuchiki levantó ligeramente la mirada hacia la preparatoria. Como si pudiera sentir algo. O alguien. Mientras tanto. Dentro de Kuo Academy. Las clases continuaban normalmente. O eso parecía. Porque de pronto la puerta del salón de Rias Gremory se abrió. Y la persona que entró hizo que el ambiente cambiara inmediatamente. Sona Citri. Sería. Elegante. Y claramente apresurada. Incluso el profesor se tensó ligeramente al verla entrar de esa manera. Sona habló inmediatamente. Disculpe la abrupta interrupción. Sus ojos fueron directamente hacia Rias y Akeno. Necesito a Rias y Akeno, profesor. El tono no sonó como una petición escolar. Sonó como algo urgente. El profesor asintió algo confundido. Ah, claro. En cuanto ambas se levantaron, Sona cerró la puerta detrás de ellas y habló en voz baja pero seria. Cocabiel apareció en Kuo. Silencio. Rias Gremory abrió apenas más los ojos. Y entonces Sona añadió algo que tensó completamente el corazón de la pelirroja. Y el clan Kuchiki ya movilizó a su escuadrón. Rias entendió inmediatamente quién estaba involucrado. Issei Kuchiki. Sona Citri mantuvo la mirada seria mientras caminaba junto a Rias Gremory y Akeno y Mejima por los pasillos vacíos. Y entonces habló con una voz baja y tensa. Para matar a un monstruo, enviaron a otro monstruo. Silencio. Pero apenas terminó la frase.
Algo dentro de Sona se sintió incómodo. Porque honestamente, llamar monstruo a Issei Kuchiki no se sentía correcto. Sí. Sabía perfectamente quién era. Sabía sobre las masacres. Sabía sobre el antiguo capitán Kuchiki. Pero también había visto cómo ayudaba a estudiantes, cómo protegía civiles, y cómo trataba a otros con una amabilidad casi absurda. Incluso ella podía notar que algo en él era distinto ahora. Mientras tanto, muy lejos de la preparatoria, un círculo mágico blanco apareció cerca de una vieja iglesia abandonada en las afueras de Kuo. El escuadrón Kuchiki llegó inmediatamente. El ambiente estaba pesado, oscuro, con restos de energía sagrada y maldita mezcladas alrededor. Issei Kuchiki avanzó unos pasos mientras observaba el área en completo silencio. Su aori blanco se movía ligeramente con el viento. Y entonces comenzó a dar órdenes con una calma profesional aterradora. Kana y Yasia juntas. Volteó apenas hacia ellas. Apoyo a distancia y curación en retaguardia. Ambas asintieron inmediatamente. Después miró hacia Irina, Shidori y Shinobi. Irina y Shinobi, cubran flanco izquierdo y derecho. Las dos activaron inmediatamente sus armas. Y finalmente, Issei Kuchiki colocó una mano sobre la empuñadura de Tenkagoken. Sus ojos dorados se volvieron completamente fríos y concentrados. Y yo. Pequeña pausa. Me encargo del resto. El silencio posterior fue pesado. Porque el tono de Issei dejó algo muy claro. Acababa de entrar oficialmente en modo combate. Mientras tanto, lejos de ahí, Rias Gremor y Sona Citri preparaban rápidamente a sus séquitos. Pero entonces, una presencia arrogante apareció. Llamas doradas iluminaron parcialmente la zona. Y alguien habló con fastidio. Esto es ridículo, ¿de verdad necesitan tanta ayuda para un solo caído? Riser Phoenix. Rias inmediatamente mostró molestia. Porque sinceramente, lo último que quería ver en ese momento era a Riser. Pero el rubio cruzó los brazos mientras sonreía con arrogancia. Además, sus ojos se afilaron apenas. Escuché que el famoso capitán Kuchiki también apareció. Y por la forma en que dijo el nombre, era obvio que todavía seguía obsesionado con Issei Kuchiki.